Bien, buenas tardes compañeros, doctor. Vamos a exponer lo que son traumatismos en urología. Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado. Bueno, empezando en lo que es los traumatismos renales. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que principalmente los traumatismos renales van a presentar el 5% de los traumas. Este va a ser más común en hombres jóvenes, ya que tenemos, ¿no?, la fama de ser de ese tipo de estupideces. La mayoría van a ser tratables de forma conservadoras, y preservando el órgano, como vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a ver que se van a dividir en dos, que pueden ser lesiones contundentes o lesiones penetrantes, ¿no? La lesión contundente, básicamente, hay un aplastamiento directo del parénquima o también puede haberse afectado lo que es el hilio renal. Este se puede dar por choques automovilísticos, ¿no? O impactos de gran energía, caídas, lesiones deportivas, sobre todo deportes de contactos o agresiones, ¿no? Y las lesiones penetrantes, estas van a ser más graves y menos predecibles a comparación de la otra, ¿no? Acá va a haber una lesión tisular directa. Acá puede ser lesiones por arma blanca o por balas, ¿no? O por los cartuchos de escopeta que van a producir aún mucho más daño. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que para clasificar esta vamos a tener la clasificación AST. Bueno, hay una actual clasificación del 2018, por así decirlo, pero sin embargo se prefiere la de 1989, ya que esta aún no ha sido movida porque esta predice con mayor exactitud lo que viene a ser los hematomas. Vamos a ver que hay 5 grados de lesiones en traumatismos renales. Vamos a ver que hasta la 3 es preferible el tratamiento conservador. La 4 se evalúa, y mientras que la 5 sí requiere este tratamiento quirúrgico. Siguiente. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar, no? Para esto va a ser necesario lo que es la tomografía, In- eh, se- que, que incluso ya se indica en pacientes que ya no, incluso hay que realizar la tomografía sin necesidad antes incluso de la participación del urólogo, ¿no? Las indicaciones básicas van a ser un golpe directo en los flancos, eventos de desaceleración rápida, ¿no? Un choque de alta velocidad. Hay que prestar atención si el paciente tiene una comorbilidad renal, ¿no? Por ejemplo, si un paciente ha sufrido un accidente de tránsito y este ya presenta una hidronefrosis por alguna otra razón, lo más probable es que este ya tenga un traumatismo renal. Hay que pedir hay que prestar atención a lo que vienen a ser los signos vitales, ¿no? Que deben ser registrados y controlados, sobre todo los hemodinámicos. El examen físico viene a ser importante, sobre todo hay que evaluar lo que viene a ser a la inspección, ¿no? Si hay hematomas en flancos, si hay heridas por arma blanca, si hay orificios de entrada o salida en los mismos, ¿no? Hay que pedir análisis de orina, el hematocrito y la creatinina. Ojo que la hematuria es el hallazgo clave, ¿no? En la tira reactiva. Sin embargo, vamos a ver que hay casos sin hematuria, ¿no? Por ejemplo, una ruptura en la unión pélvica, uretero-pélvica, otras que pueden ser lesiones pediculares, una trombosis arterial segmentaria. Siguiente, por favor. Con respecto a la imagenología, vamos a ver que hay criterios para la evaluación radiográfica, ¿no? Vamos a ver que hay objetivos para la evaluación radiográfica. Por ejemplo, hay que clasificar la lesión renal, documentar la patología renal preexistente, como el ejemplo que les di sobre la hidronefrosis. Hay que demostrar la presencia del riñón contralateral e identificar lesiones en otros órganos, sobre todo en lo que viene a ser en lesiones muy graves. Es importante valorar el estado hemodinámico, ya que este va a determinar la vía de imagen inicial con pacientes inestables que posiblemente requieran una intervención inmediata, ¿no? Las indicaciones para la imagen renal vienen a ser una hematuria visible o la que llamamos macroscópica, la hematuria no visible y un episodio de hipotensión, pacientes que que estén gravemente afectados con la parte hemodinámica, un historial de lesión por deceleración rápida o lesiones significativas asociadas, un traumatismo penetrante, signos clínicos que también sugieran un traumatismo renal, por ejemplo, un dolor en el flanco, que tengan abrasiones, costillas fracturadas, una distensión abdominal o una masa o sensibilidad en la misma, ¿no? Hay que realizar idealmente como estudio en 3 fases para la realización de la imagenología, por ejemplo, de la tomografía, sobre todo la fase arterial, la fase nefrogénica y la imagen retardada de 5 minutos.
La fase arterial básicamente valora la lesión vascular y presenta extravasación activa de contraste. La nefrogénica demuestra de manera óptima las contusiones y laceraciones parenquimatosas, y la imagen de fase retardada identifica el sistema colector, ¿no? Si hay lesiones en el ureter. Siguiente, por favor. Bueno, también se puede pedir lo que viene a ser el ECOFAS, una ecografía rápida. Hay que básicamente es para identificar líquido, ¿no? Identificar si hay hemoperitoneo. No se recomienda de uso de forma rutinaria para la evaluación de lesiones de órganos sólidos, ya que este es insensible y es dependiente, ¿no? De la habilidad del operador, ¿no? Y puede ser una buena opción de seguimiento. Ahora, la pielografía intravenosa ya no se utiliza porque da muy mala calidad de imagen, ¿no? Y en realidad solo se debe realizar cuando no se dispone de la tomografía. Básicamente es poner una inyección intravenosa en bolus, ¿no? De 2 mililitros por kilo de peso de contraste radiográfico y seguido de una radiografía, ¿no? Después de 10 minutos. Siguiente, por favor. Bueno, el manejo conserva. Vamos a ver primero dos tipos de manejo, el quirúrgico y el conservador. Con respecto al conservador, siguiente. Vamos a ver primero las lesiones renales cerradas, ¿no? Es importante valorar la estabilidad hemodinámica, ¿no? Nosotros no podemos ponernos en observación a un paciente sobre el que va a estar chocado. Eso es importante. Ahora, como yo les había demostrado en la clasificación de grado de 1 a 3, es importante el manejo conservador. ¿Por qué? Porque básicamente se ha demostrado que hay tasas más bajas de nefrectomías en estos pacientes, ¿no? Ahora, para esto, lógicamente, en paciente estable, se le indica lo que viene a ser reposo, hay que hacer hemogramas en serie, seguimiento, observación, hay que estar haciéndoles imágenes. El grado 4, en su mayoría, puede ser conservador, pero es probable que estos pacientes requieran una cirugía posteriormente, ¿no? En caso de que haya extravasaciones urinarias en un riñón que no ha sido totalmente afectado, que sea viable, se puede solucionar con la colocación de un stent o un drenaje percutáneo. Siguiente, por favor. En el caso de las lesiones renales penetrantes, vamos a ver que tradicionalmente era un manejo quirúrgico. Sin embargo, a ver, el tratamiento no quirúrgico va a requerir, ¿no? Un tratamiento no quirúrgico selectivo. Hay que evaluar bien a nuestros pacientes para ver cuáles sí van a requerir una cirugía específica, ¿no? Hay que hacer una evaluación previa y estabilización del paciente para poder valorar estos tipos de pacientes de grado 4. Ahora, las heridas por arma blanca de bajo grado, que son posteriores a la línea axilar anterior, también se puede preferir lo que era el manejo, el manejo conservador. Lesiones de grado 3 o más en pacientes estables hay que reevaluar y observar, ¿no? Más especial porque puede estar asociado a intervenciones tardías, ¿no? Lesiones de alto grado, de grado 4 en adelante, o que puedan tener lesiones abdominales concomitantes o que sean por arma de fuego, casi siempre van a requerir tratamiento quirúrgico por el grado de lesión que tienen. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la angioembolización selectiva, vamos a ver que actualmente no existen criterios validados para identificar a los pacientes que requieren la angioembolización. Los hallazgos en tomografía aceptados que van a indicar la necesidad de angioembolización vienen a ser la extravasación activa con contraste, una fístula arteriovenosa o un pseudoaneurisma. La presencia de extravasación activa de contraste y un gran hematoma mayor a 25 milímetros de profundidad predicen la necesidad de una angioembolización. También puede ser utilizada en el tratamiento no quirúrgico de todos los grados de lesión renal, pero es probable que sea más beneficiosa en el contexto de un traumatismo renal de alto grado, ¿no? Que tengan un AS más de 3. El tratamiento quirúrgico de traumatismo renal de alto grado, en el que se incluye la angioembolización, puede tener éxito hasta en el 94% de las lesiones de grado 3. Y a medida que va subiendo de grado, va a ir disminuyendo la probabilidad de éxito, ¿no? Siguiente. Bueno, con respecto al cateterismo urinario, no va a ser necesario en los pacientes estables con una lesión de bajo grado, ¿no? Un grado 1, grado 2. Otro, que los pacientes con una hematuria visible grave que requieran monitorización o colocación de stent se benefician con el cateterismo.
También se requiere un periodo más largo de cateterismo si se coloca un stent. Y una vez que la hematuria cede y el paciente es móvil, se debe retirar el catéter. Con respecto a la repetición de imágenes, se debe realizar tomografías en pacientes con fiebre, que presenten fiebre, una disminución inexplicable del hematocrito, dolor significativo del flanco. También se recomienda repetir las imágenes en lesiones de alto grado y en traumatismo penetrante, ¿no? De 2 a 4 días después del traumatismo. Y la repetición de la imagen se puede omitir de forma segura en pacientes con lesiones de grado de 1 a 3, siempre que se mantengan clínicamente bien, ¿no? Sobre todo la parte hemodinámica. Siguiente. Con respecto al manejo quirúrgico, vamos a ver que hay indicaciones para la exploración renal. Por ejemplo, una falta de respuesta, una respuesta transitoria de la reanimación inicial con líquidos, una reanimación, ¿no?, con líquidos, va a ser una fuerte indicación, ¿no?, para la exploración renal. Em, bueno, también la exploración está influida por la etiología y el grado de la lesión, ¿no? Los requisitos de transfusión, la necesidad de explorar las lesiones abdominales asociadas, el descubrimiento de un hematoma perirrenal pulsátil o expansivo, ¿no?, en la laparotomía. Una lesión vascular de grado 5 es una indicación absoluta para la exploración renal. Em, con respecto a los hallazgos operativos y reconstrucción, la tasa global de exploración para traumatismos cerrados es baja, ¿no? Los objetivos de la exploración después de un traumatismo renal son el control de la hemorragia y el rescate renal. La mayoría de las series recomiendan el abordaje transperitoneal para la cirugía. También se recomienda ingresar al retroperitoneo y dejar el hematoma confiado sin alterar dentro de la fascia perirrenal. El taponamiento temporal de la fosa con compresas de la parotomía puede salvar el riñón en casos de hemorragia intraoperatoria. Y el acceso al pedículo se obtiene a través del peritoneo parietal posterior, que se incide sobre la aorta, justo medial a la vena mesentérica inferior, o mediante una disección roma a lo largo del plano de la fascia del músculo psoas, adyacente a los grandes vasos y colocando directamente la abrazadera vascular en el hilo. Siguiente. Bueno, los hematomas estables detectados durante la exploración por lesiones asociadas no deben abrirse, ¿no? Los hematomas centrales o en expansión indican lesiones del pedículo renal, la aorta o también la vena cava y, bueno, estas son potencialmente mortales y justifican una mayor exploración. La viabilidad de la reconstrucción renal debe juzgarse durante la operación, ¿no? Para la tasa global de pacientes que se someten a una nefrectomía durante la exploración es de aproximadamente el 30%. Otras lesiones intraabdominales también aumenta la probabilidad de nefrectomías. La mortalidad se asocia con la gravedad general de la lesión y no suele ser una consecuencia de la propia lesión renal. Las lesiones por arma de fuego o a alta velocidad dificultan la reconstrucción y por lo general se requiere ya una nefrectomía. Por eso que se dice que una lesión por bala, generalmente, y peor aún si es cartucho escopeta, ya es prácticamente que mata al órgano. La renorrafia viene a ser la técnica reconstructiva más común. Se requiere nefrectomía parcial cuando se detecta tejido no viable. Es deseable el cierre hermético del sistema colector, aunque es aceptable cerrar el parénquima sobre el sistema colector lesionado. El uso de agentes hemostáticos y selladores en la reconstrucción viene a ser útil. En todos los casos se recomienda el drenaje del retroperitoneo ipsilateral. Se debe intentar la reparación en pacientes con riñón único o lesiones bilaterales, ¿no? Siguiente. Bueno, ¿cuáles vienen a ser las complicaciones? Vamos a tener complicaciones tempranas, que es menos de un mes, y las tardías, que son mayores. Entonces, en las tempranas vamos a tener que el sangrado, infección, un absceso perirrenal, una sepsis, una fístula urinaria, también que pues, los pacientes pueden presentar hipertensión, una extravasación urinaria y un urinoma. Y en las tardías también puede haber un resangrado, la hidronefrosis, una formación de cálculos, pielonefritis crónica, una hipertensión, pseudoneurismas, ¿no? Ahora, con respecto a la iatrogenia, el trauma renal iatrogénico debe reconocerse y tratarse con prontitud para minimizar la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Eh, en las causas más comunes vamos a tener que las lesiones renales iatrogénicas son el acceso percutáneo al riñón, cirugía de cálculos, la cirugía oncológica, ¿no? Ya sea laparoscópica o también sea abierta, y en el trasplante renal. Siguiente. Ahora, hablando de lo que vienen a ser los traumatismos ureterales, vamos a tener, bueno, los traumatismos, vamos a ver que hay una incidencia, son relativamente raros, ya que estos van a estar protegidos de lesiones por su pequeño tamaño, por la movilidad y las vértebras adyacentes y pelvis ósea y los músculos que los rodean.
Con respecto a los iatrogénicos, estos van a ser más frecuentes en la lesión ureteral, aproximadamente el 80%. Estos se van a ver en cirugías abiertas, laparoscópicas, endoscópicas y a menudo se pasa por alto durante la operación. Y cualquier traumatismo en el uréter puede provocar secuelas graves. Siguiente. Sí. Bueno, en general el traumatismo ureteral representa del 1 al 2,5% de los traumatismos del tracto urinario. El traumatismo ureteral externo penetrante, causado principalmente por heridas de bala, domina en la mayor parte de series modernas en países, ¿no? Por ejemplo, en Ucrania, así que actualmente pueden estar disputando en guerras. Alrededor de un tercio de los casos de traumatismos externos de los ureteres son causados en los traumatismos cerrados, en su mayoría por choques automovilísticos de alta energía. Las lesiones ureterales deben sospecharse en todos los casos de lesión abdominal penetrante, especialmente en que son por armas de fuego, ya que ocurren 2 a 3% de los casos. Hay que sospechar de traumatismos cerrados con mecanismo de desaceleración rápida, ya que la pelvis renal puede desprenderse del uréter, ¿no? La unión la ureteropérlica, perdón. La, la distribución de las lesiones ureterales externas a lo largo del uréter varía entre series, pero es más común del uréter superior. El traumatismo ureteral iatrogénico puede verse a varios mecanismos, ¿no? Por ejemplo, lo más común que se escucha o se ve viene a ser lo que viene a ser la ligadura del uréter, ¿no? Porque a veces es difícil la identificación del misma en otro tipo de operaciones. Por ejemplo, como viene el cuadro del costado, en las ginecológicas, también en cirugías colorectales, en uteroscopías, también puede haber este tipo de lesiones, ¿no? Lo que más suele afectarse va a ser al uréter inferior. Por ejemplo, las operaciones ginecológicas son los casos más comunes de trauma iatrogénico, pero también puede ocurrir en operaciones colorectales, ¿no? Especialmente en resecciones abdominoperirrenal y en resecciones del anterior bajo. Siguiente, por favor. Bueno, la uteroscopía es una causa frecuente de traumatismo ureteral iatrogénico hasta un 71,6% en algunas series. El factor de riesgo de trauma iatrogénico incluye condiciones que alteran la anatomía normal, por ejemplo, una magliñidad avanzada, una cirugía previa, que el paciente esté recibiendo radiaciones, radioterapias, ¿no? Una diverticulitis, endometriosis, anomalías anatómicas o una hemorragia importante. La lesión ureteral oculta se produce con más frecuencia de lo que se informa y no todas las lesiones se diagnostican intraoperatoriamente. Siguiente. Con respecto a la evaluación, suele ser difícil. Bueno, casi en los casos que se ve, casi siempre se diagnostican en el intraoperatorio. Suelen acompañarse de lesiones abdominales y pélvicas graves. La hematuria es un pobre indicador, ya que este solo está presente en un 50% de los pacientes, ¿no? Los signos que pueden darnos a pensar en un traumatismo ureteral vienen a ser un dolor en el flanco, una incontinencia, hematuria, fiebre, hasta uremia. Con respecto a las tomografías, se puede usar lo que es la multifase, ¿no? Que viene a ser la técnica de imagen fundamental para los pacientes que están traumatizados. La urografía por tomografía computarizada es el examen de elección cuando se sospecha de lesiones ureterales. Y se ha demostrado que una instilación retrógrada de verde de indocianina en los uréteres permite su identificación y conservación de forma segura en cirugías colorectales. Siguiente, por favor. Con respecto al manejo, vamos a ver que hay eh, bueno, básicamente hay que hacer una desligadura y una colocación del stent. También se puede realizar una derivación urinaria a través de un tubo de nefrostomía. En caso de pacientes traumatizados e inestables, se prefiere un enfoque de control de daños, ¿no? Una ligadura del uréter más derivación urinaria. El tratamiento endourológico de las lesiones ureterales de diagnóstico tardío mediante la colocación de este interno es el primer paso en la mayoría de casos. Si se realiza de forma retrógrada o anterógrada, se puede hacer de forma percutánea, ¿no? Y si fracasa, se realiza una reparación quirúrgica laparoscópica. Siguiente. Y continuando, vamos a hablarles sobre lo que es el trauma uretral. Siguiente, por favor.
Este va como consideraciones anatómicas, más o menos para poder ubicarnos entre la diferencia de uno femenino con uno masculino. El masculino básicamente va a tener lo que es el diafragma urogenital, que va a dividir la uretra masculina en las porciones anterior y posterior. Y esta posterior, por su parte, va a estar formada por lo que es la uretra prostática y membranosa, que es básicamente la diferencia con lo que tenemos a lo que es el femenino, donde solo va a existir la uretra posterior. La uretra anterior va a ser la que va a corresponder a los labios menores, lo que en consecuencia de la separación persistente de los pliegues uretrales va a dar lugar a lo que es la superficie ventral del tubérculo genital, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora hablando directamente de lo que son las lesiones uretrales, estos van a ser básicamente causados por lo que son los accidentes de tráfico, por caídas y lesiones por aplastamiento, que pueden ocasionar fracturas pélvicas, lo que origina lesiones de la uretra, especialmente lesiones a nivel de lo que es la uretra posterior. En torno a los 2/3, lo que representaría el 70% de las fracturas pélvicas, se van a producir como consecuencias precisamente de esto, de accidentes de tráfico. Entonces, los traumatismos cerrados van a explicar más del 90%, lo que sería la mayoría de las causas. Y también vamos a ver que la uretra posterior masculina resulta lesionada en un 4 a 19%, y la uretra femenina de un 0 a un 6% de todas las fracturas pélvicas. Además de que la uretra femenina se lesiona rara vez, excepto cuando hay alguna contusión o laceración por fragmentos óseos. Como podemos ver en la tabla que se puede visualizar, tenemos 5 grados, en la cual el primero se considera la contusión, que sería sangre en el meato uretral. Le tenemos el grado 2, una lesión por estiramiento con una elongación de lo que es la uretra sin extravasación en la uretrografía. En grado 3 es una rotura parcial. También se va a producir una extravasación de contraste en el foco de lesión con una visualización de contraste en la vejiga. Un grado 4, que sería la rotura completa, también causa una extravasación de contraste en el foco de lesión sin visualización de la vejiga. Esto a menos de 2 centímetros de separación uretral. Y el grado 5, que sería una rotura completa también, pero en este caso estos 2 centímetros son mayores a dos centímetros la distancia de separación uretral o la extensión de la próstata o la vagina. Siguiente, por favor. Ahora lo que es la lesión de la uretra anterior masculina, ya hablando por partes, esta va a ser básicamente en lo que es la uretra vulvar, que va a ser el sitio más común afectado por un traumatismo cerrado. En este tipo de lesiones vulvares, el bulbo se va a comprimir contra la sínfisis púbica, lo que va a provocar la ruptura de la uretra en el sitio de la compresión. Para esto, los posibles mecanismos son lesiones horcajadas o patadas en el perineo. Y las lesiones anteriores, que en este caso podrían ser penetrantes, van a ser muy raras y generalmente van a ser causadas por heridas de bala, puñaladas, mordeduras de perros, empalamiento o amputaciones de pene. Y lo que es la lesión iatrogénica, básicamente se va a producir por lesiones debido a la creación de un paso falso por la punta del catéter o al inflado involuntario del balón de anclaje en lo que es la uretra, como también podemos ver en las imágenes. Siguiente, por favor. Ya hablando de la lesión de la uretra masculina posterior, en este caso van a ser contusas y se van a relacionar casi exclusivamente con fracturas pélvicas. Estas se van a dividir en tanto parciales como completas, como en la anterior tabla que les mostré. En las rupturas completas vamos a ver un espacio entre los extremos rotos de la uretra que se va a llenar con tejido cicatrizal. En este caso, la pared uretral en el espacio cicatrizado no va a existir y cualquier lumen representa un trayecto fistuloso entre los muñones uretrales. Las lesiones de cuello vesical y de la próstata van a ser raras, y entonces en esta parte es la que vamos a ver la línea media anterior, tanto del cuello vesical como de la uretra prostática. Además de que se han informado lesiones iatrogénicas con la escisión mesorrectal total trasanal, que representa de 1 a un 11% de los casos, lo que suele ser normalmente parcial, no llega a ser una ruptura completa y se va a localizar en lo que es la uretra membranosa. En las imágenes podemos ver cómo es que se ve una lesión parcial con un paso de contraste a la vejiga y cómo es una lesión completa donde ya no hay un paso desde contraste a la vejiga. En la primera imagen podemos ver la sonda Foley bajo radioscopía con cistostomía más cirugía diferida, lo cual fue un tratamiento. Y en el siguiente tenemos una sonda Foley bajo radioscopía más cistostomía más cirugía diferida, además de un realineamiento uretral endoscópico y un realineamiento uretral abierto. Siguiente, por favor. Ya hablando de lo que son las lesiones de la uretra femenina, en este caso van a estar relacionadas básicamente con el parto, aunque en estos casos se podría decir que es raro y consisten en laceraciones menores, es decir, van a ser periuretrales durante el parto vaginal. Las fracturas pélvicas van a ser consideradas la causa principal, y esto básicamente por lo que son los traumatismos cerrados. Sin embargo, en las mujeres va a ser raro y va a ser menos frecuente a comparación de los varones. Y en las fracturas pélvicas inestables,
En mujeres se debe mantener una alta sospecha de lo que es una lesión uretral. Para esto, las lesiones de la uretra femenina se van a clasificar también en dos. Tenemos las longitudinales o parciales, que van a ser las más frecuentes, y las transversales o completas. En este caso, la lesión uretral iatrogénica también va a ser por una inserción de un cabestrillo suburetral sintético para el tratamiento de lo que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver las principales etiologías de las lesiones uretrales anteriores. El primero, como lo había mencionado, es el traumatismo cerrado, como en accidentes de tráfico, caídas ahorcadas, patadas en periné, golpes, caídas por bicicletas, por una parte superior de las vallas, relaciones sexuales también, una fractura de pene, en caso de varones, estimulación intraluminal de la uretra, en traumatismos penetrantes, heridas de bala, heridas inciso punzantes, mordeduras de perros, en bandas de constricción, la paraplegia y lo que serían los iatrogénicos, básicamente siempre, tanto en varones como mujeres, es instrumental endoscópico y es causado por lo que son las sondas o los dilatadores uretrales. Siguiente, por favor. Aquí también vemos lo que es una clasificación de las lesiones cerradas de la uretra anterior y posterior, y también se va a presentar, bueno, en este caso se presenta con 6 grados. El primero va a ser por estiramiento, en el que vamos a ver también lo que es la elongación de la uretra sin extravasación. El segundo es por contusión, donde se encuentra sangre en lo que es el meato uretral. El tercer grado, una rotura parcial, tanto de la anterior o puede ser de la posterior, donde también va a haber esta extravasación de contraste. En el grado 4, una terminación de la interrupción del ureter posterior. También vamos a ver lo que es la extravasación de contraste, pero está en el foco de la lesión y no se va a visualizar lo que es la vejiga. Un grado 5 con una rotura ya completa de la uretra posterior, también con una extravasación de contraste en el foco de lesión sin visualización de la vejiga. Y el grado 6 ya nos va a mostrar lo que es una rotura completa de la uretra anterior, va a haber una extravasación de contraste también en el foco y aún no se va a ver lo que es la vejiga o la uretra proximal. Siguiente, por favor. Para lo que es la evaluación, los principales signos clínicos, primero vamos a visualizar lo que es sangre en el meato, que va a ser el signo cardinal o el principal signo, pero su ausencia no va a descartar tampoco lo que es la lesión uretral. También vamos a ver una incapacidad para orinar con una vejiga distendida palpable que se va a asociar generalmente con una ruptura completa. También se pueden ver roturas incompletas que puede haber, o bueno, puede venir acompañado con lo que es hematuria y dolor al orinar o disuria. También vamos a poder ver la extravasación urinaria y el sangrado que pueden provocar además inflamación, equimosis en el escroto, el pene o el perineo. Y por último, la presentación de estos síntomas o signos clínicos puede retrasarse hasta 1 hora. Por eso es que siempre se debe realizar un examen rectal para descartar lo que es una lesión rectal asociada que se presenta en un 5% de los casos. Y la sangre en el dedo del examinador o una laceración palpable puede sugerir lo que es una lesión rectal. Entonces tenemos que sospechar de una lesión uretral femenina por la combinación de una fractura pélvica inestable con sangre en el introito vaginal, laceración vaginal, hematuria, uretrorragia, hinchazón labial o retención urinaria en caso de lesiones femeninas. Siguiente, por favor. Y hablando de lo que es la uretrografía, esta va a ser el gol estándar para la evaluación temprana de lo que es una lesión uretral masculina. Se va a realizar mediante la inyección de 20 a 30 mililitros de material de contraste mientras se ocluye el meato. Durante esta uretrografía, cualquier extravasación fuera de la uretra va a ser patognomónica de que hay una lesión uretral. Y esta extravasación, cuando es masiva, sin llenado vesical, nos estaría llevando más a lo que es una ruptura completa, perdón. En las mujeres, la uretra corta y el edema vulvar van a hacer casi imposible la uretrografía adecuada, entonces este examen es más indicado para lo que es los varones y su desventaja va a ser que es fiable para el sitio, pero no va a clasificar en qué grado de lesión se encuentra la fractura. Siguiente, por favor. La cistouretroscopía, en este caso va a ser también una alternativa a lo que es la uretrografía. En este caso también nos va a servir para diagnosticar la lesión uretral aguda y puede distinguir entre la ruptura completa y parcial. Esa es la diferencia con la uretrografía. En este caso, se va a sospechar de una lesión uretral asociada a una fractura de pene en caso de que sea positiva. Y en las mujeres, la cistouretroscopía y la vaginoscopía van a ser las modalidades diagnósticas de elección. Y si antes del tratamiento diferido la competencia del cuello de la vejiga no está clara en la cistouretrografía anterograda, se va a recomendar una cistoscopía suprapúbica.
Respecto a las imágenes por ultrasonido o resonancia magnética, estos se van a utilizar en lo que es la fase aguda. La ecografía especialmente se utiliza para guiar la colocación de los catéteres suprapúbicos. Y para el caso de los casos complejos, la radiografía, la resonancia magnética tiene que ser antes del tratamiento diferido porque va a proporcionar información adicional valiosa que puede ayudar a determinar la estrategia quirúrgica más adecuada. Entonces, en este caso va a haber mejor estimación de la longitud del defecto de distracción, mejor ubicación de lo que es el grado de desplazamiento prostático y también se va a ver la presencia o ausencia de un pasaje falso. Siguiente, por favor. Ya respecto a lo que es el manejo, las lesiones de la uretra anterior, bueno, respecto a las lesiones de la uretra anterior masculina, vamos a ver que tiene que hacerse una exploración inmediata y reconstrucción uretral. Esto para lesiones relacionadas con fractura de pene y lesiones penetrantes que no ponen en peligro lo que es la vida. También para laceraciones pequeñas que pueden repararse en un cierre simple, para roturas complejas sin pérdida extensa de tejido. En este caso, solo el 2% de los casos va a desarrollar una estenosis uretral después de una reconstrucción. En el caso de defectos más prolongados o infección aparente, particularmente lo que son las heridas por mordedura, va a haber una reparación por etapas de marsupialización uretral. Y la uretroplastía va a ser inmediata y se ha realizado en lesiones contusas especialmente. Ya lo que vemos, lo que es la derivación urinaria transuretral o suprapúbica, van a ser opciones para tratamiento en lesiones penetrantes, especialmente iatrogénicas y potencialmente mortales. Siguiente, por favor. No se les escucha, chicos. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. Aló, doctor, ¿me puede escuchar? Ahora sí se te escucha, Anaís. Ay, ¿sí se me escucha, doctor? Sí, sí, sí se te escucha. Hola. Ser dentro de las 48 horas posteriores a la lesión. Doctor, estoy teniendo problemas con el internet, no sé si me escucha. Sí se te escucha. Hola. Si alguien puede avisarle a su compañera que sí se le escucha, por favor, o en todo caso que reinicie su máquina. Sí, doctor, sí, ya le estoy escribiendo Bueno, justamente para decirle eso. estaba en lo que es las lesiones de la uretra posterior masculina. Vamos a ver aquí que lo importante es vigilar lo que es la diuresis, ya que va a ser un signo valioso del estudio hemodinámico. Sí, doctor, espero que se me esté escuchando. Ya volví, me sacó el Meet. A ver, Ok, continúa, continúa. bueno, estábamos hablando de lo que es la diuresis, que se tiene que vigilar.
Luego se tiene que tratar lo que es la retención sintomática si el paciente aún está consciente y se tiene que minimizar lo que es la extravasación urinaria y sus efectos secundarios como infección y fibrosis. Respecto a lo que es el manejo temprano de la uretra, esto dentro de las 6 semanas después de la lesión, o bueno, menos de lo que ha ocurrido la lesión, esto va a ser para lesiones parciales, donde se va a utilizar lo que es la derivación urinaria, suprapúbica o transuretral, donde va a ser suficiente este tratamiento y una lesión completa no va a cicatrizar y la formación de segmento obliterado va a ser inevitable en caso de que la derivación púbica se aplique solamente, ¿no? Sin algún apoyo para el manejo. Siguiente, por favor. Y respecto también al manejo, vamos a ver que hay lesiones de la uretra femenina en este caso. Va a ser básicamente lo que es sala de emergencias, lo mismo que ocurre en caso de los varones, ¿no? Sin embargo, el manejo posterior va a diferir. Para esto, las opciones de tratamiento van a ser un realineamiento temprano, donde se va a asociar con una alta tasa de estenosis y fístula, una reparación temprana, menor o igual a los 7 días, en donde la tasa de complicaciones va a ser más baja con este tipo de reparación temprana, por lo tanto va a ser el que se prefiere a comparación de los otros dos. Y una reparación retrasada que va a ser de más de 7 días, donde la reparación retrasada a menudo va a requerir una reconstrucción abdominal compleja o una combinación abdominal vaginal con un riesgo elevado de incontinencia urinaria y estenosis vaginal. Respecto al abordaje, ya sea vaginal, abdominal o combinado, para la reparación temprana va a depender precisamente de ubicar dónde está la lesión. Siguiente, por favor. Acá podemos ver lo que es la clasificación de las lesiones cerradas, también en la uretra anterior y posterior. Hay 6 grados, como les mencioné anteriormente, es lo mismo. Lo único que acá faltaría añadir sería el tipo de tratamiento clínico que va a depender de este grado. En el grado 1, donde vamos a ver una lesión por estiramiento, no va a precisar tratamiento. En el grado 2 y 3 puede tratarse de forma conservadora mediante la cistostomía suprapúbica o sondaje uretral. En caso de que estemos frente a un grado 4 o 5, va a precisar tratamiento abierto o endoscópico primario diferido. Y en caso del grado 6, va a precisar lo que es una reparación abierta primaria. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver un algoritmo del tratamiento de las lesiones uretrales posteriores, esto en caso de lesiones en varones. Vamos a ver que si tenemos una sospecha de lesión uretral, se tiene que hacer una uretrografía retrógrada. Si es que esta sale normal, podríamos tomarla como una contusión uretral y el tratamiento va a ser con sonda suprapúbica o transuretral. Pero en caso de que se vea una rotura prostatomembranosa, si es que esta es completa, se tiene que ver si es como penetrante o cerrado y en este caso se hace una reparación abierta primaria. Si es que es una rotura parcial, también se tiene que ver si es cerrado o penetrante. En caso de cerrado, se hace una cistostomía suprapúbica. Si es que es penetrante, una reparación abierta primaria. Eh, bueno, si es que también la evaluación, en caso de que sea una rotura completa cerrada, no requiere, no es cerrada, se tiene que hacer una cistostomía suprapúbica. Si es que sí lo es, se tiene que usar una sonda suprapúbica más una realineación endoscópica. Acá también se hace otro tipo de evaluación y hay una opcional que sería un realineamiento endoscópico en caso de un paciente estable en menos de 14 días. Si es que eso no funciona y se llega a ubicar una estenosis, se hace una uretroplastía diferida. En este caso, la estenosis, en caso de estenosis, se acorta en menos de 1 centímetro y si es que es poco densa, se hace una incisión óptica endoscópica diferida. Y en caso de estenosis larga o más densa, una uretroplastia de rescate en centro de referencia. Siguiente, por favor. Respecto a lo que es el tratamiento de las lesiones uretrales anteriores en varones, también tenemos una sospecha de lesión uretral. Se hace una uretrografía retrógrada donde se ve si es que hay una extravasación o hay ausencia de esta. Si es que es una rotura completa con extravasación, se ve si es penetrante o cerrada. En caso de penetrante, se hace una reparación uretral primaria. En caso sea cerrado, una cistostomía suprapúbica o en caso de rotura de pena asociada, una reparación uretral primaria. Respecto a la cistostomía, también se puede ver si es que hay una estenosis o no hay esta estenosis. En caso de estenosis, se tiene que hacer una acortación menor de 1 centímetro con una incisión óptica endoscópica. Y si es que hay ausencia, solamente se le hace seguimiento. Y en caso de estenosis larga o más densa, también se le tiene que hacer una reconstrucción uretral formal. Siguiente, por favor.
En caso de las lesiones uretrales en mujeres, vamos a ver que lo principal que les había indicado es si hay hematuria o sangre en el introito vaginal o edema labial, lo que nos estaría llevando a este tipo de lesión. Vemos la sospecha de lesión uretral y una uretroscopía. En este caso también vemos si es lesión del cuello de la vejiga o la uretra o si hay ausencia de lesiones. En caso de la ausencia, solo se le hace una evaluación de las vías urinarias superiores para ver si hay afectación. Y en caso de que sí la haya, el paciente si está inestable o estable, el manejo es distinto. En caso de que se haya inestabilidad, se hace una cistostomía suprapúbica y una reconstrucción primaria diferida. Y en caso de paciente estable, se pasa de frente a ver si la lesión está en el cuello de la vejiga o en la uretra proximal. En caso de estar en la proximal, se hace una reparación retropúbica de la uretra, la vejiga y el suelo de la pelvis. Y en caso de que sea distal, una reparación transvaginal de la uretra y del suelo de la pelvis. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos lo que es el diagrama de flujo del tratamiento de las lesiones uretrales y atrógenas causadas por la introducción incorrecta de una sonda. En este caso, vamos a ver que hay una sospecha de lesión iatrógena. También se va a lo que es la uretroscopía y vemos si hay que una vía falsa o una estenosis preexistente. En caso de la vía falsa, se hace una colocación de la guía endoscópica o introducción de una sonda. Y si es que no hay estenosis, solo seguimiento. En caso de que estenosis, se hace un drenaje suprapúbico. Si es que esta estenosis es corta, una incisión óptica. Y si la estenosis es más larga, siempre se llega a lo que es la reconstrucción uretral. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los traumatismos vesicales. Primero, hablando de las generalidades, vamos a ver que dentro de las lesiones abdominales que van a requerir una reparación quirúrgica, el 2% va a afectar a estas lesiones de la vejiga. Entre el 60 al 90% de los pacientes que van a tener estas lesiones vesicales van a estar causadas por un traumatismo cerrado y van a presentar una fractura pélvica asociada. También vemos que el 3% de los pacientes que van a tener estas fracturas pélvicas van a presentar algún grado de lesión vesical y muchas veces esta lesión vesical se va a asociar a una lesión uretral entre el 5 al 20% de los casos y más del 85% de los pacientes con una fractura pélvica va a presentar lesiones asociadas a otros órganos o sistemas con una mortalidad entre el 22 al 44%. Entonces, dentro de las clasificaciones, vamos a ver según la ubicación de la lesión, la intraperitoneal, extraperitoneal y la intraextraperitoneal o combinada. La intraperitoneal va a tener una incidencia entre el 38 al 65%. Va a ser causada por un aumento repentino de la presión intravesical de la vejiga distendida y normalmente va a ser secundario a un golpe en la pelvis o en el abdomen inferior. Vamos a ver que las lesiones penetrantes principalmente van a ser heridas de balas o estas suelen ser raras. En las lesiones extraperitoneales la incidencia está entre el 22 al 61% y casi siempre va a asociarse a una fractura pélvica. El mayor riesgo de esta lesión vesical se encontró básicamente en la disrupción del círculo pélvico con un desplazamiento mayor a 1 centímetro, a una diástesis de la sínfisis púbica también mayor a 1 centímetro o fracturas de las ramas púbicas. Y en el caso de las intraextraperitoneales o combinadas van a tener una incidencia mucho más baja, ya va a ser entre el 5 al 10%. Estas pueden ser secundarias tanto a una fractura pélvica por traumatismo contuso o a traumatismos penetrantes. En el caso de que sea una rotura espontánea vesical, va a ser una entidad muy, muy poco frecuente. Ahora, según su etiología, vamos a tener a las no iatrogénicas, y estas a la vez se van a dividir en cerradas y penetrantes y a las iatrogénicas en externas e internas. Hablando acerca de las externas, estas van a ocurrir con mayor frecuencia durante procedimientos obstétricos y ginecológicos y los principales factores de riesgo van a ser una cirugía previa, una inflamación o en el caso de que exista malignidad. Las perforaciones vesicales van a ocurrir entre hasta el 5% de las operaciones con el cabestrillo medio uretral por una incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres, como se observa aquí. Y en el caso de las iatrogénicas internas, estas van a ocurrir principalmente durante la resección transuretral de la vejiga y dentro de los factores de riesgo van a estar los tumores más grandes en pacientes con edad avanzada, vejigas pretratadas anteriormente y la ubicación en la cúpula de la vejiga. Las perforaciones extraperitoneales van a ser más frecuentes que las perforaciones intraperitoneales. Ahora, hablando acerca de las incidencias del trauma vesical iatrogénico durante varios procedimientos, observamos un cuadro donde vemos en el caso de obstetricia y ginecología, el de mayor porcentaje va a ser la histerectomía radical laparoscópica o robótica.
en el caso de que exista una malignidad. En el caso de cirugías generales, el que también va a tener un mayor porcentaje va a ser la cirugía citorreductora abdominal. Y en el caso de un procedimiento urológico específico, vamos a tener dos procedimientos con mayor porcentaje que van a dar este trauma vesical iatrogénico, que son la resección transuretral de la vejiga o el uso del cabestrillo retropúbico masculino. Ahora, hablando acerca de la evaluación diagnóstica, vamos a ver que las indicaciones absolutas para las imágenes de la vejiga van a incluir dos. Primero, el caso de tener una hematuria visible y una fractura pélvica. O en caso de que no tengamos la hematuria visible, pero esta esté combinada con una fractura pélvica de alto riesgo. Es decir, que tenga una rotura del círculo pélvico con un desplazamiento mayor a 1 centímetro o haya una diástesis de la sínfisis púbica mayor a 1 centímetro, o en caso de que exista esta fractura pélvica de alto riesgo o una lesión de la uretra posterior. Ahora, también es importante recalcar que el principal signo de lesión vesical va a ser la hematuria visible. Ahora, en ausencia de las indicaciones absolutas anteriormente mencionadas, las imágenes adicionales van a basarse tanto en la sintomatología y en los signos clínicos que va a presentar el paciente. Y dentro de estos van a estar la incapacidad para orinar o la producción inadecuada de orina, la sensibilidad o distensión abdominal, debido a que puede haber una ascitis urinaria o puede haber signos de ascitis urinaria en imágenes abdominales. También en el caso de que tengamos uremia y un nivel elevado de lo que es la creatinina debido a la reabsorción intraperitoneal, o en caso de que tengamos heridas de entrada y salida en la parte inferior del abdomen, el perineo o los glúteos en heridas penetrantes. Ahora, hablando acerca de los signos intraoperatorios de lesión vesical iatrogénica externa, aquí podemos encontrar lo que es la extravasación de la orina, laceración visible o en el caso de que tengamos sonda vesical visible y sangre o gas en la bolsa de orina durante el procedimiento laparoscópico. En el caso de que tengamos una lesión vesical interna, es importante identificarlo por la cistoscopía del tejido adiposo en el espacio oscuro o en el intestino. Y también se puede detectarse por la incapacidad para distender la vejiga, el bajo retorno de líquido de la irrigación o la distensión abdominal. Ahora, después de que exista una operación en el caso de un traumatismo vesical, en el caso de que tengamos un traumatismo vesical no detectado, podemos diagnosticarlo, como ya sabemos, si el paciente presentara hematuria, dolor abdominal, distensión abdominal, ilio, peritonitis, sepsis o que haya una pérdida de orina por la orina y la disminución de la diuresis o también un aumento de la creatinina sérica. Hablando acerca de las imágenes, en el caso de la cistografía, esta va a ser la modalidad diagnóstica preferida para estas lesiones vesicales no iatrogénicas y en el caso de sospechar estas en un entorno postoperatorio. La cistografía simple como la tomografía van a tener una sensibilidad del 90 al 95% y una especificidad del 100%. Y es importante saber que estas se realizan mediante un llenado retrógrado de la vejiga con un volumen mínimo de 300 a 350 mililitros de material de contraste diluido. Ahora, en el caso de la extravasación intraperitoneal del contraste, este va a estar libre en el abdomen y la lesión de la vejiga extraperitoneal van a existir. En el caso de que haya una lesión de la vejiga extraperitoneal, va a haber áreas en forma de llamas de extravasación. Y es importante también saber que el medio de contraste en la vagina va a ser un signo de fístula vesicovaginal. Hablando acerca de la cistoscopía, este también va a ser un método preferido ya también para lesiones, para detectar lo que son lesiones vesicales intraoperatorias. Lo que no se recomienda es que se utilicen perforaciones de la vejiga o de la uretra después de operaciones con cabestrillos suburetrales retropúbicos. Perdón, se recomienda el uso en estas, pero no se recomienda en procedimientos ginecológicos. Y en el caso del ultrasonido, sabemos que la ecografía por sí sola no va a ser suficiente para diagnosticar el caso de un traumatismo vesical, aunque este puede utilizarse para visualizar líquido intraperitoneal o una acumulación de líquido extraperitoneal. Ahora, hablando acerca del manejo de la enfermedad, vamos a tener un tratamiento conservador y un quirúrgico. En el caso del tratamiento conservador, este va a comprender tanto la observación clínica, el drenaje vesical continuo y la profilaxis antibiótica. El tratamiento estándar para una lesión extraperitoneal no complicada debido a un trauma cerrado iatrogénico va a ser el tratamiento conservador, aunque también se puede elegir para lesiones intraperitoneales no complicadas u otras operaciones, pero solo en ausencia de peritonitis o el ilio. También se va a
recomendar la colocación de un drenaje intraperitoneal, especialmente cuando la lesión sea más grande, y en caso de lesiones vesicales extraperitoneales penetrantes, solo si van a ser menores y aisladas, también podemos utilizar este tratamiento conservador. Ahora, el manejo quirúrgico, en aquí es importante saber que el cierre de la vejiga se va a realizar con suturas absorbibles y no hay evidencia de que este cierre de 2 capas sea superior al cierre hermético de una sola capa. En el caso de un trauma cerrado no iatrogénico, la mayoría de las roturas extraperitoneales se van a tratar de manera conservadora, pero las que van a requerir una intervención quirúrgica van a ser la afectación, en caso de que haya una afectación del cuello de la vejiga, los fragmentos óseos en la pared, haya fragmentos óseos en la pared de la vejiga, haya una lesión rectal o vaginal concomitante o haya un atrapamiento de la pared de la vejiga. Hay tendencia creciente a tratar estas fracturas del anillo pélvico con una estabilización abierta y una fijación interna con material osteosintético. Y durante este procedimiento, una rotura extraperitoneal debe suturarse concomitantemente para así reducir el riesgo de infección. Ahora, en el caso de las roturas intraperitoneales, siempre deben tratarse mediante una reparación quirúrgica, ya que va a haber una extravasación de orina intraperitoneal, lo que puede provocar una peritonitis, sepsis intraabdominal y puede incluso llevar a la muerte. Es importante saber que los órganos abdominales deben de inspeccionarse en busca de posibles lesiones y los urinomas deben drenarse si en caso se detectase. Y también es posible que la sutura laparoscópica dé esta rotura intraperitoneal. Ahora, en el caso de un trauma penetrante no iatrogénico, vamos a ver que la lesión vesical penetrante se va a tratar mediante una exploración de urgencia, un desbridamiento de la pared vesical desvitalizada y la reparación vesical primaria. Para eso se recomienda una cistotomía exploratoria en la línea media para así inspeccionar la pared de la vejiga y los uréteres distales. También la mayoría de las heridas por arma de fuego se van a asociar a con 2 lesiones transmurales, la herida de entrada y la herida de salida. Es por eso que se debe revisar cuidadosamente la vejiga en busca de estas 2 lesiones. Y como el agente penetrante, ya sea una bala o un cuchillo, no es estéril, también lo que se recomienda es un tratamiento antibiótico. Y en el caso de un trauma vesical iatrogénico, aquí las perforaciones reconocidas intraoperatoriamente se van a cerrar principalmente. En el caso de que sea una lesión intraperitoneal, la exploración vamos a ver que va a haber una exploración y una reparación quirúrgica, y si se realiza una exploración quirúrgica después de lo que es la resección transuretral de la vejiga, se debe inspeccionar el intestino para así descartar una lesión concomitante. Y en el caso de una lesión extraperitoneal, la exploración solo va a ser necesaria para perforaciones complicadas con una colección extravesical sintomática. Y es importante saber que aquí van a requerir drenajes de la colección con o sin cierre de la perforación. Entonces, dentro de las recomendaciones que encontramos en la guía, aquellas que van a ser una recomendación fuerte es que se debe realizar una cistografía en presencia de hematura visible y una fractura pélvica. También se debe realizar esta cistografía en caso de sospechas de lesión vesical iatrogénica en el posoperatorio. Se debe realizar estas cistografías con un llenado retrógrado activo de la vejiga con contraste diluido. Ya hablamos entre 300 a 350 mililitros. Y también se debe realizar una cistoscopía para descartar que haya una lesión vesical durante los procedimientos de un cabestrillo suburetral retropúbico. También es importante o nos recomienda que el manejo quirúrgico de las lesiones vesicales extraperitoneales contusas en casos de afectación del cuello de la vejiga o lesiones asociadas requieran esta intervención quirúrgica. También se debe manejar las lesiones intraperitoneales contusas mediante una exploración y una reparación quirúrgica. Y también es importante realizar una cistografía para evaluar lo que es la cicatrización de la pared de la vejiga después de la reparación de una lesión compleja o en caso de que haya factores de riesgo para la cicatrización de heridas. Ahora vamos a hablar acerca de los traumatismos genitales. Como generalidades, vamos a observar que estas lesiones traumáticas del aparato genitourinario se van a dar entre el 2 al 10% de los pacientes ingresados en los hospitales. Y de estas lesiones, entre 1 al 2/3 de estos casos se van a asociar a lesiones de los genitales externos. La incidencia de traumatismos genitales va a ser mucho mayor en los varones que en las mujeres, y esto no solo se va a deber a lo que son las diferencias anatómicas, sino que va a haber una mayor exposición violenta o en la práctica de deportes violentos o una mayor incidencia en lo que son los accidentes de tráfico en los varones.
En el caso de los traumatismos genitourinarios, vamos a observar que esto va a darse en todos los grupos de edad, pero va a haber una mayor frecuencia en lo que son varones entre los 15 a 40 años. Y sin embargo, hay un 5% de los pacientes que van a ser menores de 10 años. Los traumatismos genitourinarios suelen estar causados por lesiones cerradas en un 80%, aunque el riesgo de lesiones asociadas en los órganos próximos, ya sea vejiga, uretra, vagina, recto, intestino, pueden darse después de un traumatismo cerrado, es mucho mayor en las mujeres que en los varones. Ahora, dentro de los factores de riesgo, van a existir diferentes deportes que van a tener mayor riesgo de sufrir estos traumatismos genitales. Pueden ser el ciclismo, el motocross y sobre todo las motos que van a tener un depósito de gasolina preponderante. También en patinaje, los jugadores de rugby, y estos van a estar asociados a lo que son traumatismos testiculares cerrados. En general, todo aquel tipo de deporte de contacto que no tenga el uso de protecciones va a asociarse a estos traumatismos genitales, y también vamos a ver que hay un grupo de riesgo que se ha descrito la automutilación de estos genitales externos en pacientes psicóticos o transexuales. Ahora, para la evaluación diagnóstica, primero vamos a ver lo que es el historial del paciente y el examen físico. En el caso de que exista una fractura de pene, es importante saber que va a haber un crujido repentino, un estallido o un dolor, y también una detumescencia inmediata. Vamos a ver que también va a existir una inflamación local del cuerpo del pene y se va a desarrollar rápidamente debido al aumento del hematoma. Ahora, el sangrado también se puede extender a lo largo de las capas faciales del eje del pene y también se puede extender a lo que es la pared abdominal inferior en caso de que se rompa lo que es la fascia de Buck. Y a veces esta ruptura de la túnica va a ser palpable al momento de evaluación. Ahora, es importante saber que estas lesiones de pene menos graves se pueden distinguir de las fracturas de pene, ya que no se van a asociar a esta detumescencia. En el caso de una ruptura testicular, esta se va a asociar con dolor inmediato, náuseas, vómitos y a veces desmayo. Y normalmente el hemiescroto va a estar sensible, hinchado y equimótico. En el caso de traumatismos vulvares o perineales cerrados, ya también va a estar asociado a sangrado, dolor y también a problemas de la micción, por lo que normalmente en esto se va a utilizar o se va a requerir el sondaje vesical. Ahora es importante saber que el trauma genital se debe realizar lo que es un análisis de orina, y en caso de que tengamos una hematuria visible, vamos a requerir una uretrografía retrógrada en caso sea en los varones. Y en las mujeres lo que vamos a recomendar es una cistoscopía flexible o rígida para así descartar lesiones uretrales y vesicales. Ahora, en caso de que las mujeres tengan lesiones genitales y aparte sangre en el introito vaginal, se va a necesitar una investigación más profunda a nivel ginecológico. En el caso de las imágenes, aquí si sospechamos la fractura del pene, la cavernosografía, la ecografía o la resonancia magnética con contraste, lo que nos va a ayudar va a ser identificar estas laceraciones de la túnica albugínea en casos pocos claros, o también nos van a proporcionar garantías de que la túnica va a estar intacta o no. Es importante saber que se debe realizar una ecografía para determinar un hematoma intra o extratesticular, así como una contusión testicular o una rotura de esta. Y es importante saber que la ecografía Doppler, dúplex o a color va a proporcionar esta información útil cuando se utiliza para evaluar lo que es la perfusión testicular. Ahora, hablando acerca del manejo de la enfermedad, vamos a hablar de diferentes tipos de lesiones a nivel de los genitales. En el caso de que exista una mordedura de animales, el manejo va a ser local de la herida y va a depender del grado de la destrucción del tejido que haya. Aquí los antibióticos se van a prescribir de acuerdo con los patrones de resistencia local que exista o donde se esté atendiendo, y la posibilidad de infección por rabia va a ser fuertemente considerada. También debemos de considerar los pacientes ancianos, inmunodeprimidos, que deben de vacunarse con la inmunoglobulina antirrábica humana y la vacuna de células diploides humanas. En el caso de que exista una mordedura humana, en este caso, el manejo de la herida, debemos de considerar lo que es la infección, ya que puede ocurrir lo que es la transmisión de enfermedades virales. Es por lo tanto que cuando exista estos casos se ofrece lo que es la vacuna contra la hepatitis B o una profilaxis post-exposición al virus de la inmunodeficiencia humana. En caso de que tengamos un traumatismo peniano cerrado,
el traumatismo cerrado en aquí, vamos a ver el pene flácido y no suele provocar un desgarro de lo que es la túnica. Vamos a ver un hematoma subcutáneo posterior a las relaciones sexuales sin ruptura asociada de la túnica albuginea cavernosa, y esta no va a requerir lo que es intervención quirúrgica, y en estos casos se recomienda analgesia, analgésicos no esteroideos y una bolsa de hielo. En el caso de una fractura de pene, aquí el grosor de la túnica albuginea en estado flácido es aproximadamente de 2 milímetros, y cuando esta va a estar en erección va a disminuir a 0.25 o 0.5 milímetros, y por lo tanto en estos casos es donde va a haber, se va a dar estas fracturas de pene, ya que va a ser mucho más vulnerable a las lesiones. Entonces, si vamos a diagnosticar una fractura de pene, se va a recomendar lo que es la intervención quirúrgica con cierre de la túnica albuginea, para así asegurar una tasa mucho más baja de secuelas negativas a lo largo del plazo. Y estas no van a tener ningún efecto negativo sobre el bienestar psicológico del paciente. Y el abordaje suele ser a través de una incisión circunferencial proximal al surco coronal, lo que nos va a permitir lo que es la eliminación completa del pene. En el caso de un traumatismo peniano penetrante, es importante saber que en el traumatismo peniano penetrante se va a recomendar el tratamiento no quirúrgico de las pequeñas lesiones superficiales con la fascia de Buck intacta. Y en caso de que las lesiones penetrantes sean mucho más significativas o sean mucho más fuertes, se va a recomendar ya también una exploración quirúrgica y el desbridamiento del tejido necrótico. Entonces, los principios de atención para estos van a ser el desbridamiento del tejido desvitalizado, la preservación de la mayor cantidad posible de tejidos viables, la hemostasia, la desviación de la orina en casos seleccionados, la extracción de cuerpos extraños en caso exista, y ver los tejidos de dudosa viabilidad que pueden dejarse para una cirugía definitiva posterior. Es por eso que el abordaje quirúrgico va a depender tanto del sitio y como la extensión de la lesión. Pero nos dice que una incisión subcoronal con un desprendimiento del pene, por lo general nos va a ofrecer una buena exposición. Inicialmente vamos a ver un defecto en la túnica albuginea, se debe de cerrar después de que se irrigue abundantemente. Y si hay demasiada pérdida de tejido, el defecto puede repararse de inmediato o con un retraso utilizando un parche. Ahora, es importante saber que la elasticidad de la piel del genital va a significar que por lo general va a ser posible controlar lo que es la pérdida de una cantidad moderada de la piel del pene. Sin embargo, también debemos ver que el manejo es más difícil en caso de lesiones mucho más extensas y donde va a haber una importante pérdida de piel. Es por eso que el tejido elegido en el caso de una reconstrucción después de un trauma debe proporcionar una buena cobertura y debe de ser adecuado para este tipo de reconstrucciones. Es por eso que vamos a tener un injerto de espesor parcial. Lo que nos va a brindar es una buena cobertura, una toma confiable y va a ser reproducible y duradera. Sin embargo, estos injertos de espesor parcial se van a contraer más que los injertos de espesor completo, y su uso en el pene se va a reducir al mínimo. Ahora, hablando acerca de los injertos de piel de espesor completo, en aquí el eje del pene va a producir una menor contractura, va a haber una mejor apariencia cosmética y va a ser mucho más resistente al trauma durante el coito cuando se restablezca. En el caso de lesiones por abulsión y ocultación del pene, aquí el tratamiento agudo lo que va a implicar es la reanimación del paciente y la preparación para una reimplantación de si se ha recuperado y si no se encuentra demasiado dañado. Esta reimplantación quirúrgica debe considerarse para todos los pacientes y se recomienda realizarla o se debe realizar dentro de las 24 horas posteriores a la amputación. Ahora, el pene amputado lo que se recomienda es lavarlo con una solución salina estéril, envolverlo en una gasa empapada de solución salina y colocarlo en una bolsa estéril y sumergirlo en agua helada. No debe de entrar en contacto directo con el hielo. Además, se debe colocar un vendaje compresivo o un torniquete alrededor del muñón del pene para así evitar una pérdida excesiva de sangre. Ahora, la reinserción de se puede lograr de forma microquirúrgica, pero nos va a dar tasas más altas de estenosis uretral posoperatoria y también va a haber problemas con la pérdida de la sensibilidad. Entonces, como un resumen de estos puntos clave en el caso de una fractura de pene y un traumatismo testicular, vamos a ver que en el caso de una fractura de pene, las causas más comunes de las fracturas van a ser las relaciones sexuales, como ya se explicó, va a haber por la disminución del grosor de las túnicas, una flexión forzada, la masturbación y darse la vuelta.
Las fracturas de pene se van a asociar con un crujido, un chasquido repentino, va a haber un dolor, una detumescencia inmediata y una hinchazón local. La resonancia magnética va a ser superior a todas las demás técnicas de imagen en el caso de que tengamos una fractura de pene, y el manejo de la fractura del pene va a ser la intervención quirúrgica con un cierre de la túnica albuginea. Ahora, en el caso de un trauma testicular, las lesiones testiculares contusas van a ocurrir bajo una compresión intensa del testículo contra la sínfisis o la rama púbica inferior, lo que nos va a dar una ruptura de la túnica albuginea. Ahora, las rupturas testiculares se van a asociar con dolor inmediato, náuseas, vómitos y a veces el paciente puede desmayarse. En este caso, la ecografía escrotal va a ser la modalidad de imagen preferida para diagnosticar este trauma testicular, y es importante saber que la exploración quirúrgica en estos pacientes con trauma testicular van a asegurar lo que es la preservación del tejido viable cuando este sea posible. Ahora, dentro de la guía, las recomendaciones las recomendaciones con una calidad fuerte van a ser excluir las lesiones uretrales en caso de la fractura de pene, realizar ultrasonido para el diagnóstico del trauma testicular, tratar lo que son las fracturas del pene quirúrgicamente con cierre de la túnica albuginea, y es importante también explorar el testículo lesionado en todos los casos de ruptura testicular y en aquellos que tengan un hallazgo ecográfico no concluyente. Gracias. Chicos, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Tanto de los expositores o como de la sala. Chicos, Creo que no, doctor, todo está bien. chicos, despierten. Sí, doctor, todo Ya, quedó claro. un favor, ya. Escuchen, estamos ya casi a un mes y una semana o 2 semanas de acabar el semestre. Un poco preocupado porque nos falta como 6 temas para exponer, y yo les había pedido de que expongan un poco más de 2 temas por lo menos por clase, esto para que al final del semestre estén más tranquilos de repente todos ustedes. Ahorita nos falta exponer, por ejemplo, 6 temas. Nos falta endourología, nos falta cirugía laparoscópica, nos falta cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de pene, cáncer de testículo y trasplante renal. Entonces, chicos, para el siguiente lunes, ¿por qué aparece como feriado en el calendario de la universidad? ¿Qué día es? ¿Es el día lunes? Lunes. Uy, muchachos, a mí me gustaría realmente avanzar porque no nos va a quedar tiempo para el examen, porque si no avanzamos vamos a quedar justos. Yo quisiera que para el próximo lunes avancemos todo lo que es endourología y cirugía laparoscópica. 30 minutos por tema, tanto 30 minutos de endourología y 30 minutos de cirugía laparoscópica. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Ya, muchachos, entonces el día lunes, por favor, a la misma hora,